Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo análisis de una de las compañías en las que estamos invertidos en el fondo de inversión Acción Global. Se trata de la compañía sueca Paradox Interactive, compañía dedicada a la producción y comercialización de videojuegos. He elegido esta compañía porque me parece que es un buen ejemplo de la filosofía de inversión de nuestro fondo, en cuanto a que cada vez más parte de la cartera, según se van presentando las oportunidades en el mercado, va estando compuesta por compañías que tienen muy buenos márgenes, que tienen un buen retorno sobre el capital invertido, que además estos retornos los pueden reinvertir en seguir creciendo el propio negocio, que están comandados por equipos gestores capaces y que asignan muy bien el capital e idealmente tienen sus intereses alineados con los nuestros como accionistas y que además pues, cotizan a un precio razonable, ¿no? No siempre es fácil encontrar este tipo de compañías cotizando a buenos múltiplos, a buenos precios, entonces por eso la transición de la cartera hacia una mayor calidad y la parte que está compuesta por este tipo de compañías va aumentando poco a poco, es decir, la cartera, la calidad de las inversiones que hacemos va mejorando según esas compañías que nosotros tenemos en el radar y que nos gustan se van poniendo a los precios a los que nosotros queremos comprarlas. Creo que Paradox es un buen ejemplo de ello y voy a trataros de explicar aquí estas bondades porque creo que la inversión en Paradox es atractiva para nuestro fondo. Y bueno, os voy a contar un poco por qué la hemos convertido en una de las principales posiciones en los últimos meses. A veces el mercado no reconoce cuando una compañía mejora a lo largo del tiempo con las nuevas decisiones que va tomando el equipo gestor, las novedades que van sacando, y Paradox es un ejemplo de ello, ¿no? Creo que en la compañía se han producido mejoras importantes en los últimos tiempos y que el precio no solo no lo ha reconocido, sino que incluso se ha puesto a un precio muy razonable para incorporarla a nuestra cartera. Os voy a contar cuáles son todas estas mejoras que se han producido en los últimos tiempos. Os voy a contar también un poco, hablaros un poco por qué creo que la valoración de la compañía es atractiva y qué novedades ha sacado en los últimos tiempos. Os voy a contar también cómo utilizar las plataformas tipo Steam y tipo Twitter para poder seguir novedades de este tipo de compañías que a lo mejor son fuentes de información que en otras compañías que no sean tecnológicas o de videojuegos, como es este caso, pues no serían tan útiles como lo es en este caso. Y también voy a hacer un especial hincapié en esta empresa en el por qué los múltiplos como el PER son muy engañosos para valorar una compañía de este tipo, haciendo un poco de hincapié en la parte de los intangibles, en la amortización de los intangibles y en cómo afecta esto a la cuenta de resultados, es decir, al beneficio neto y cómo no afecta a la parte de flujo de caja, ¿no? Que es lo que más nos importa a nosotros como inversores. Entonces, bueno, pues sin más comienzo con la presentación. Antes de nada, bueno, pues como ya sabéis, comentaros que esto no son recomendaciones de inversión, sino que yo simplemente trato de hacer vídeos formativos y divulgativos de cómo analizo yo las compañías y de lo que me gusta en una compañía para invertir, pero que en ningún caso es una recomendación de inversión. Si vosotros buscáis recomendaciones de inversión, tenéis que buscar a asesores registrados o invertir en un fondo de inversión que tenga un asesor registrado o un gestor bien registrado en la CNMV como marca la ley. Bueno, pues vamos con ello. Paradox Interactive es una compañía que desarrolla videojuegos de estrategia, de ahí el título de la presentación, ¿no? Estrategia a largo plazo. Para nosotros no solo es una estrategia a largo plazo, sino que es también una inversión a largo plazo. Pero bueno, Paradox es muy conocida por sus grandes sagas de estrategia, como puede ser el Europa Universalis, Crusader Kings. Ha ido incrementando el número de videojuegos que tiene, el número de franquicias que tiene, y como veréis después, una de las principales bondades de Paradox es que no depende de un gran lanzamiento cada año, sino que va lanzando grandes sagas que se prolongan a lo largo de los años y que tienen una vida útil muy larga, lo cual para los inversores es muy atractivo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí veis algunos de los videojuegos que ha ido lanzando durante los últimos años.
Una de las principales, o de los principales atractivos que tiene para mí Paradox es la tipología tanto del equipo de programadores que ellos tienen como de los clientes a los que se dirigen, ¿no? Ahora me gustaría hacer un alto aquí en el camino para agradecer a mi buen amigo Adrián Godás que me pasase esta idea ya a mediados del año pasado, recuerdo, a mediados de 2018. Una pequeña reunión que hicimos me comentó, oye, pues Paradox Interactive, una compañía de videojuegos y demás. Él dijo de buenas maneras, es decir, como diciéndolo como algo positivo, que Paradox era una compañía guiada por frikis y vendiendo videojuegos para frikis, ¿no? Desde lo más cariñoso de la palabra. Es decir, este tipo de clientes son muy fieles a las sagas que les gustan. Tienen su afición por los videojuegos les lleva a gran parte de su ocio está basado en el videojuego, y una parte importante de los ahorros o del dinero que ellos generan con su trabajo lo utilizan en consumir este tipo de productos, ¿no? Entonces es un negocio con una recurrencia muy alta y que no es nada cíclico, no tiene una gran dependencia de los ciclos económicos, ¿no? Porque este tipo de clientes siguen gastando en su afición principal a lo largo del tiempo con independencia de los ciclos económicos. Cuando Adri nos trajo esta idea y me comentó, me dijo, oye, una compañía de videojuegos sueca y tal, bueno, pues esto fue a mediados del año pasado, que la compañía se había multiplicado pues, por 5 en 2 años, y no solo se había multiplicado por 5, sino que me dijo, y además es que está a per 50. Claro, bueno, pues a mí de buenas a primeras me dijo, pues, pensé, pues este está chalado, ¿no? O sea, que voy a invertir en una compañía que está en la cresta de la ola, competitivando a múltiplos muy elevados, en las que ya ha habido una subida muy, muy fuerte y con un re-rate, es decir, el mercado ya está pagando por esa compañía como si fuese oro, ¿no? Entonces, a mí de buenas a primeras me pareció que no era una idea para mí, pero de todas maneras, cuando una persona cercana a la que tienes en buena estima te comenta una idea y te dice que te la mires, por curiosidad, siempre hay que echarle un ojo, ¿no? Entonces, bueno, yo fui echando un ojo a la compañía y, bueno, en primer lugar siempre me gusta mirar al equipo gestor, ¿no? Un poco quiénes están detrás de esa compañía y si me parece que las decisiones que están tomando son atractivas. Este es Fredrik Wester, es el consejero delegado de la compañía, antes consejero delegado, ahora es el chairman, pasó más a tareas de M&A, de adquisiciones, un poco más la visión estratégica de la compañía. Y os recomiendo, después os enseñaré cuando hable de la parte de Twitter, os recomiendo que le echéis un ojo a su Twitter y a que lo sigáis de cerca, porque la verdad es que es un personaje digno de seguir en cuanto a todas sus publicaciones y las comunicaciones que va haciendo, la forma que tiene de comunicar, cómo vive todo el mundo de los videojuegos, es muy, muy interesante de seguir, ¿no? Eva es la actual CEO, que también es muy interesante seguirla. Veréis en los reports, os puedo enseñar después para que veáis un poco las cartas que escribe, cómo habla de la generación de flujo de caja, de la generación de valor para el accionista. Es decir, digamos que es un puente, esta chica es como un puente entre la parte gaming y la parte financiera de cara a los accionistas, lo cual está muy bien, ¿no? Porque está muy bien sacar videojuegos muy buenos que le gusten mucho a los aficionados que veíamos antes en la foto, pero es muy importante también que ese negocio sea rentable, no solo invertir en el desarrollo del videojuego, sino que eso tenga un retorno para nosotros. Y creo que esta persona tiene muy claro eso, y en las comunicaciones, en los reportes anuales y demás, me gustan mucho todas las comunicaciones que hace, cómo habla del flujo de caja, cómo habla de generar valor, me parece muy interesante. A continuación, bueno, pues este equipo gestor, claro, los videojuegos son negocios con retornos altos y que el equipo gestor, si además tiene poder de decisión, como veréis después, que sí que lo tiene, por el alto peso que tienen en el accionariado, pues puede haber la tentación de que una parte importante de esos retornos se los lleven ellos en salarios, en bonus, etcétera, ¿no? Y que eso no quede para los accionistas, lo cual haría que un buen negocio para el equipo gestor, o un buen negocio porque los productos son buenos para los clientes, no se transformase en retorno para los accionistas. Y me sorprendió ver que realmente
Los salarios son bastante moderados, es decir, que un equipo gestor, todas las cifras las vamos a ver siempre en coronas suecas. Pues claro, 8 millones de coronas suecas, la corona está a 10,80 más o menos en euros, estos son menos de 8 millones, menos de 800.000 euros, ¿no? Y además parece que bastante contenido, de un año a otro reduciéndose el equipo del board, ¿no? del equipo gestor. Como vemos, y después esto pues me dio otra pista de que la compañía probablemente estaría creciendo, porque vemos que los sueldos y salarios sí que están subiendo fuerte, y de hecho pues un 60-70% año a año, pero esos son costes de personal, con lo cual no implicaría que se lo estén llevando ellos calentito, ¿no? Como a través de salarios, bonos y demás. Entonces, bueno, pues yo dije, oye, pues esta gente, si tiene una compañía que funciona bien, que tiene buenos retornos y demás, y además pues aún tienen unos salarios moderados, parece que puede que sean gente íntegra, ¿no? De hecho, a continuación profundizo un poco más y me encuentro que Fredrik, que es el CEO, anterior CEO, ahora chairman, no cobra nada. Es decir, tiene salario cero. Digo, ¿cómo puede ser que este hombre cobre 0 coronas al año por su trabajo? Y de hecho, pues Eva, que es la consejera delegada, cobra 1 millón de coronas, que estos son menos de 100.000 euros, incluyendo las compensaciones adicionales, los variables, el bonus, etcétera, cobra 2,5 millones de coronas, que estos son unos 230.000 euros. Como veréis después, esto es una compañía que capitaliza 14 billion más o menos de coronas, que esto hay que dividirlo por 10 o por 11, o sea, es una compañía de 1.200, 1.300 millones de euros. No parece descabellado que la consejera delegada, que es la que más sueldo tiene de todo el board, cobre 230.000 euros. No parece nada descabellado. Entonces me parece que tienen salarios bastante prudentes. Ya lo de Wester pues es tremendo. Y entonces, claro, ¿cómo puede ser que una persona trabaje por amor al arte, por decirlo así, ¿no? Es decir, este hombre no tiene salario. Pues a continuación vas y miras un poco la composición del accionariado y te encuentras que este hombre tiene 1/3 de la compañía en acciones. Es decir, básicamente él trabaja para que la acción lo haga bien, es decir, para que el retorno le llegue a través de la revalorización de la acción y del crecimiento del precio por acción. Aumento de capitalización, pero si no emites más acciones, subida del precio de la acción y generación de valor para el accionista. Como veis por aquí, pues aparte también tenemos a accionistas ilustres como Tencent Holdings, que no da puntada sin hilo y sabe perfectamente dónde coloca sus fichas, y tiene un 5% en diversas compañías de videojuegos, y Paradox es una de ellas, ¿no? De hecho, Epic Games, que es ahora una de las distribuidoras que está intentando hacer la competencia a Valve, Valve es la propietaria de Steam, que es una de las distribuidoras de videojuegos que veréis después, ya está, lógicamente, Paradox también distribuyendo a través de Epic, y algunos de los lanzamientos iniciales que hace los hace en primicia primero en Epic y después los lanza ya en Steam y el resto de plataformas, ¿no? Y por aquí tenéis a otros miembros del consejo de dirección, etcétera, que también tienen acciones, tanto Theodore como Susana Meza y Harlick. Entonces, bueno, pues veo una compañía que parece que los gestores están alineados con nosotros. El retorno, como sabéis, pues los videojuegos son un muy buen negocio, porque básicamente cuando tú tienes un código escrito de un videojuego programado, el coste marginal de producir una unidad adicional es cero para la compañía. Es decir, es un código que cuando ya lo tienes escrito, cada unidad extra que vendes es todo flujo de caja para la compañía, no le aumenta los costes. Entonces, antes, pues hombre, había que grabar los DVDs y los CDs, ir a comprarlos a GameStop, que ahora parece que ya no, si veis la evolución de la compañía, parece que ya el mercado no está muy de acuerdo con que haya que seguir comprando los videojuegos en tienda física, con lo cual ahora pues te los descargas directamente a través de plataformas, con lo cual ya no hay ni que grabar el CD ni el DVD, sino que directamente te descargas ese software, y eso implica que para la compañía el coste marginal de cada videojuego adicional vendido es cero. Con lo cual, si aciertas con la estrategia y los juegos que programas o que desarrollas se venden bien, es un negocio muy rentable, ¿no? Entonces tenemos un negocio rentable comandado por gente que parece que es bastante prudente y que además está jugando su dinero. Bueno, pues la verdad es que me gusta, me parece atractivo y voy a seguir mirando, ¿no? Entonces, bueno, pues a continuación tenemos un poco lo que serían las cuentas de la compañía.
la evolución de los últimos años y pues claro, pues vemos aquí una compañía que efectivamente está creciendo mucho. Desde el año 2014, que vendía 170 millones de coronas, pues ya va por 1.100, 1.114 millones de coronas. Esto, pues como os hagáis para que os hagáis una idea, dividiéndolo entre 10, pues más o menos sería unas facturaciones de 100, 120, entre 100 y 110 millones de euros al año. Si lo pasamos a dólares, pues 120, 130 millones de dólares. Y la verdad es que, como os decía antes, con unos márgenes muy decentes. En 2014 la compañía todavía era más pequeña, con lo cual no tenía todavía la escala que tiene ahora, pero hemos visto como en los últimos años pues los márgenes han pasado del 25, 40, 49, están márgenes permanentes del 45, 43%, ¿no? Lo cual es muy interesante. Si tú de cada euro que facturas, pues casi 40, 50 céntimos es beneficio, quiere decir que el coste lo que te cuesta producir ese producto que estás vendiendo es muy bajo con respecto al precio al que tú lo vendes, y eso es un valor que va quedando para los accionistas, ¿no? Y bueno, pues podemos ver aquí también que lo que hablábamos, hay compañías que tienen bastante crecimiento, pero que si por el camino para hacer adquisiciones, comprar otros estudios, etcétera, o para financiar planes de crecimiento, pues emiten muchas acciones, pues realmente la compañía estaría aumentando su market cap, es decir, aumenta facturación, incrementando márgenes, más retorno, más beneficio para el accionista, pues puede aumentar mucho la capitalización de la compañía. Pero si esto lo dividiésemos entre más número de acciones, podría suceder que nosotros comprásemos una acción y a lo largo de los años la compañía creciese y nuestra acción no subiese, ¿no? La dilución vendría a ser. Bueno, pues Paradox no ha emitido ni una sola acción durante los últimos años, es decir, sigue teniendo 105 millones de acciones, con lo cual evidentemente este crecimiento fuerte que ha tenido se tiene que trasladar en subidas de la acción, ¿no? Pues nada, entonces me gusta y sigo mirando. Después, claro, ¿cómo está financiando todo esto? Es decir, no es lo mismo tener una compañía que esté creciendo sin emitir acciones pero endeudándose muchísimo, o una compañía que está autofinanciando su crecimiento. Y la verdad es que me encuentro un balance que está bastante saneado, porque como podéis ver aquí, la compañía sobre un pie de balance tiene de 1.200 millones más o menos de coronas suecas, tiene a cierre de 2018 327 millones en puro cash, esto serían unos 30-32 millones de euros, en una compañía que capitaliza 1.200 más o menos. Y además es que, como podéis ver aquí, es prácticamente todo equity, es decir, la compañía lo que está haciendo es crecer a base de reinvertir los propios beneficios, ¿no? Veis aquí que la compañía no tiene prácticamente deuda financiera ninguna, y lo único que tiene pues son liabilities con Hacienda y cuentas a pagar de circulante y nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues es una compañía que va generando retornos, esos retornos los vuelve a reinvertir y así va creciendo, ¿no? Y mantiene siempre una posición de caja neta importante para tener liquidez para las inversiones que se le puedan plantear de nuevos juegos, adquisiciones de otros estudios, ¿no? Entonces, como veis aquí, bueno, pues el beneficio operativo que la compañía obtiene, vamos a ver. Yo digo, pues estos beneficios, claro, no es lo mismo una compañía que obtenga un retorno sobre el capital invertido del 10%, por ejemplo, pues si de cada euro que despliega obtiene 10 céntimos de retorno, que una compañía que obtenga retornos mucho más elevados, ¿no? Porque si tú puedes reinvertir, si tú tienes un negocio que lo puedes reinvertir en ese crecimiento, es decir, cada retorno que tú obtienes lo despliegas en crecer el propio negocio, pues es mejor reinvertir en una tasa del 25-30% que reinvertir a una tasa del 10%, porque a largo plazo el compounding, el interés compuesto que vas a generar es más elevado, ¿no? Entonces, claro, como veis aquí, la compañía pues básicamente viene obteniendo un beneficio operativo, que es lo que sería más o menos el EBIT, de en torno a 450 millones en 2018, unos 150 millones este año en un trimestre nada más, ¿no? Bueno, pues esto es el crecimiento de 150 millones, si los anualizamos, que no son anualizables porque el segundo trimestre, como veréis después de este año, fue bastante fuerte, pero por ejemplo a junio ya venía con 216, más o menos el doble serían 430, pero en Navidades es un quarter bastante fuerte porque sus clientes compran bastante
videojuegos y expansiones para jugar en Navidades. Entonces el año pues más o menos podría terminar en 450, entre 450, y si no anualizásemos esto nos iríamos a 600. Entonces pues por ahí andaría, ¿no? En torno a 500, y más o menos veis que la compañía paga unos impuestos de 100 millones al año. Para calcular el ROIC, el retorno sobre el capital invertido, que es un poco lo que hablábamos sobre cada euro que despliega la compañía, cuánto es beneficio para ellos o qué retorno obtiene la compañía sobre ese despliegue de capital que ha hecho. Hay diferentes maneras de calcularlo, ¿no? En una charla reciente preguntaban, oye, pues calculas, le quitas los impuestos o utilizas cuando el ROIC sobre el capital empleado, ¿qué utilizas? ¿La deuda, no la deuda? ¿Le quitas el coste financiero o no? A mí me parece que el ROIC que cada uno utilice, lo único que tiene que ser es homogéneo a lo largo del tiempo. Es decir, el ROIC es una medida que nos va a servir, pues oye, pues un 20%, un 25%, nos va a servir para compararlo con otras compañías del mismo sector o con otras compañías de sectores que nosotros comparemos si nos gusta más invertir en un sector o en otro. Entonces lo que tiene que haber es homogeneidad. Al ser un valor relativo, lo que importa es que siempre lo hagamos de la misma manera y que lo hagamos de una manera tendiendo a ser prudente, es decir, que no lo hagamos de la manera que mejor deja el numerador, es decir, el retorno, y que más bajo deja el capital invertido. Yo lo haría al revés, es decir, si nosotros en el capital invertido podemos meter la deuda y arriba en el retorno podemos quitarle los intereses, pues vamos a obtener un ROIC más moderado, ¿no? Entonces, a mí en general me gusta bastante saber si la compañía tiene que reinvertir mucho al crecer. En el EBIT a lo mejor está amortizando poco, el EBIT ya quita depreciaciones y amortizaciones, con lo cual a lo mejor está amortizando poco y la compañía está invirtiendo mucho en crecer o tiene un CAPEX de mantenimiento bastante alto, pues eso no lo estamos viendo en el EBIT. Entonces me suele gustar utilizar en el ROIC un free cash flow que no incluya intereses, ¿vale? Porque luego en el denominador sí que le voy a sumar toda la deuda, ¿no? Entonces, en este caso es un poco particular, utilizo el EBIT menos taxes, lo que sería el NOPLAT, porque en el caso de Paradox es un poco al revés, amortiza mucho y realmente CAPEX de mantenimiento tiene muy poco, ¿no? Entonces, en este caso lo que hago es al revés, utilizo el flujo de caja operativo menos mantenimiento sería más alto que el EBIT, como veréis después, entonces yo cojo la partida más baja para calcular el ROIC, que sería el EBIT menos taxes, ¿vale? Entonces, como veis aquí, pues 455 el año pasado, le quitas 100 de taxes, ¿y cuánto capital invierte esto? Bueno, pues esto invierte, dependiendo de cómo lo calculemos, hay diferentes maneras, ¿no? Podemos coger el equity menos sería equity más deuda financiera neta, pero claro, en este caso la compañía no tiene deuda financiera neta, sino que tiene caja neta, con lo cual cogeríamos 920 millones y le quitaríamos casi 400. Nos quedan 500, ¿no? Esto es bastante optimista, es decir, va a salir un ROIC alto porque es una compañía que tiene mucha caja neta. Entonces, otra manera de calcularlo pues podría ser el activo total menos el cash, quitándole las current liabilities, ¿no? Es decir, la deuda a corto plazo. Entonces, así nos sale un ROIC un poquito más alto, es decir, tendríamos un capital empleado un poquito más alto. Tendríamos 1.400 millones menos 400, pues nos quedarían 1.000, menos 290, pues nos quedarían en torno a 700, ¿vale? ¿Y cuánto estábamos diciendo antes que la compañía invertía? Pues, o qué retorno obtenía, pues 450 menos 100, pues unos 350, y estamos hablando que la compañía está empleando en torno a 900, una cosa así estábamos diciendo, ¿no? Entonces, claro, pues 350 entre 900, pues esto es un ROIC del 40%, es una barbaridad. Si nosotros cogiésemos la otra manera de calcular el capital empleado, es decir, el total del equity más la deuda financiera neta, que en este caso es caja neta, nos quedarían, pues teníamos por aquí 920 millones menos casi 400 que tiene en caja, pues nos van a quedar unos 520 millones, los 350 que obtiene de retorno entre 520 millones, pues es un ROIC del 67%, es todavía más salvaje, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedaría con el más moderado, es decir, le metería al activo total sin líquidos menos current liabilities, y entonces pues nos daría un ROIC cercano al 40%.
vemos que es una compañía que obtiene retornos sobre el capital muy altos, ¿no? Entonces, bueno, la compañía me gusta, veo que tiene buenos márgenes, veo que la compañía tiene crecimiento sin emitir acciones, veo que el management parece que está alineado con nosotros y veo que el ROIC que obtiene es alto. ¿Ese retorno sobre el capital es reinvertible? Bien, hay muchas compañías que obtienen un retorno sobre el capital alto, por ejemplo, pues las compañías tabaqueras, pero que no lo pueden reinvertir en crecer porque el sector, el mercado que tienen es el que es muy estabilizado a lo largo de los años y ahora pues no solo no estabilizado, sino un poco de crecimiento, ¿no? Entonces tienen que todos los retornos que obtienen los tienen, la única manera que tienen para devolvérselos a los accionistas, como no pueden crecer, es pagar dividendos o recomprar acciones. En este caso, como podemos ver aquí, la compañía, aparte de pagar un pequeño dividendo que es siempre el mismo, cuando ha ido creciendo a lo largo de los años, el dividendo se ha mantenido estable, no lo aumentan a pesar de que la compañía aumenta beneficios, todo lo demás que obtiene lo reinvierte en crecer. Como podéis ver aquí, pues, cuando genera 575 menos 100 que paga de dividendo, pues los otros 460 son todos a adquisición de activos intangibles, es decir, compra de otros estudios o desarrollo de videojuegos propios, ¿no? Entonces, claro, una compañía que obtiene unos retornos, depende de cómo los calcules, entre el 40 y el 70 sobre el capital invertido y que prácticamente todo lo reinvierte en crecer, pues tiene pinta de que los próximos años pueden ser buenos para ella, ¿no? Es decir, puede ser que nos genere ese interés compuesto a lo largo del tiempo que tanto nos gusta a los inversores, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que como veo que tiene unos retornos buenos y que además son reinvertibles, pues sigo mirando, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué más cositas os cuento? ¿Por qué en este caso el tema del PER es un poco engañoso? Como podéis ver aquí, en la parte de flujos de caja, la compañía hace unos ajustes para llegar al flujo de caja operativo, que después le quitas la inversión, que son una parte bastante importante de la cuenta de resultados. Es decir, la compañía hace ajustes que no son flujos de caja para que el beneficio sea más bajo y entonces pagar menos impuestos. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo? Básicamente la compañía lo que está haciendo es amortizar los intangibles. Cuando va capitalizando los costes en el desarrollo de videojuegos, hay videojuegos que la compañía los desarrolla en un año o año y medio y a continuación tiene un activo por todos los costes que le ha costado desarrollar ese videojuego y ese activo lo amortiza bastante rápidamente. Amortizarlo rápidamente nos lleva a que eso minore el beneficio neto contable y a que pague menos impuestos la compañía, pero eso no supone ya una salida de caja esos años. Y si la compañía además, el videojuego en vez de durarle los 2 o 3 años en los que lo ha amortizado, le dura 7 o 8 años, todos esos años posteriores en los que la compañía sigue obteniendo ingresos por ese videojuego, entran en flujo de caja esos ingresos, ¿no? Pero ya no le suponen amortización de intangibles, ¿no? Entonces, es importante diferenciar en este caso la amortización de los intangibles con una salida de caja. Por eso esta compañía puede tener unos múltiplos muy altos porque reduce el beneficio neto al amortizar rápidamente los intangibles, pero eso no implica que la compañía genere poca caja. De hecho, lo podemos ver aquí, ¿no? La compañía a cierre de 2017 tiene 247 millones en activos capitalizados, es decir, en desarrollo de juegos y licencias, en torno total más o menos unos 310, 320 millones de coronas. Y en el año 2018 amortiza casi 200, es decir, estaríamos hablando de que la compañía le están durando 3 años los activos, ¿no? Como veis aquí en el año 2018 ha hecho inversiones muy fuertes y tiene otra vez pues 417 más 250, en total pues unos 670 millones. Y como veréis aquí, pues en el año, solo hasta junio pues de 2019 lleva ya 220 millones, o sea, se van a ir a cerca de 120, si lo anualizamos, son unos 240 millones, que es más de un tercio de lo que tenía todo el año. Sé que más o menos la compañía estamos viendo que en 2-3 años los activos desarrollados y los intangibles los va amortizando. Y como veréis después, la compañía tiene juegos del año 2010, 2012, que siguen teniendo ventas, que siguen sacando DLCs y que siguen teniendo ingresos importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una particularidad de esta compañía. Hay veces que el beneficio sí que puede ser un buen indicativo de
del múltiplo al que cotiza o si está cara o está barata. En este caso es un muy mal indicador y el PER 50 de cuando me habló de ella Adri, pues realmente es bastante engañoso, ¿no? La compañía está bastante lejos de estar a PER 50 o a 50 veces flujo de caja, ¿no? Entonces diréis, ¿y todo esto pues a qué precio, no? Realmente. Bueno, pues la parte positiva que os quiero contar hoy es que después de ese Everest que estaba cotizando la compañía, cuando me habló de ella Adrián, pues realmente lo que ha sucedido con la compañía, como os explicaré después, es que no ha parado de mejorar y la cotización se ha quedado plana. De hecho, desde el momento en el que yo la vi la primera vez, que estaba a 200 y pico coronas, ha caído bastante. De hecho, se ha puesto a un precio a 135 coronas más o menos, que es pues casi un 35 o 40% de caída desde la primera vez que la vi, cuando la compañía desde mediados de 2018 no ha hecho más que mejorar, ¿no? Esto es un buen ejemplo de que muchas veces en el mercado pasan trenes más de una vez y que no hay que correr detrás de los precios, sino que hay que tener compañías en el radar que te gusten, que las tengas bien valoradas, que hayas hecho los deberes y que hayas visto las bondades o complejidades, etcétera, analizar bien una compañía y saber a qué precio te parecería atractiva para incorporarla, y simplemente esperar, porque el mercado se mueve y al final pues las oportunidades siempre vuelven a pasar trenes dos veces, ¿no? Entonces, bueno, pues esto todo, ¿a qué precio? Bien, la compañía tiene 105 millones de acciones en circulación en estos momentos, lleva un plano, ya como os decía antes, no emite acciones desde hace mucho tiempo, y más o menos pues esto tiene en balance unos 396 millones de coronas a junio, es el último dato que tenemos. Entonces, bueno, pues luego nos faltaría simplemente saber cuánto es el flujo de caja que genera. Esto es importante porque la compañía, como veis, aunque invierte mucho, como os enseñaba después, invierte mucho en desarrollo. Si nosotros cogemos el flujo de caja operativo y le quitamos todo lo que invierte en desarrollo, el flujo de caja libre que genera la compañía es un poquito de cash que se le va acumulando año a año y el dividendo que paga. ¿Esto por qué es? Porque la compañía invierte en crecimiento, reinvierte todo lo que genera, ¿no? Entonces, es importante atinar bien con cuánto de la reinversión que hace es mantenimiento y cuánto es crecimiento, porque el crecimiento es valor para el accionista y el mantenimiento simplemente es una parte del flujo de caja que sale de nuestras manos y que nosotros no lo vamos a ver realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues en la última conference call que hicieron, que la retransmiten por Twitch ahí con cámara, tanto el CEO como la CEO como el CFO, fue una de las preguntas que les hice hincapié en este punto para saber qué parte del crecimiento o del CAPEX de la compañía ellos consideran expansión y qué parte consideraban mantenimiento. Y cuando les hice la pregunta y la leyó la CEO, porque se las haces en un chat que hay allá al lado, la CEO leyó la pregunta y se quedó mirando para el CFO y le dijo: ¿pero algo de nuestro CAPEX es mantenimiento? Y el CFO dijo: no es así, no, el CAPEX es todo crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la compañía, en el flujo de caja operativo que está metiendo ya los gastos, realmente los pagos de nóminas que ellos hacen, una parte muy importante de lo que ellos tienen ahí ya son el desarrollo de los juegos. Entonces, realmente aquí lo que tendríamos que atinar es qué parte del desarrollo de los juegos es para mantener el negocio y qué parte sería para crecer. Como nosotros vemos que esta compañía tiene juegos del año 2012 o del año 2010 que siguen produciendo ingresos y produciendo DLCs que les siguen produciendo ingresos a la compañía sin tener que hacer una gran inversión en ese juego, simplemente le van poniendo parches, lo van mejorando, que esta es la principal estrategia de Paradox, no sacar un gran lanzamiento un año y que de repente el año que viene pues ese juego ya no sirva para nada porque ya pasó de moda y tengas que sacar otro lanzamiento enorme para volver a mantener los ingresos que tenías, y con el enorme riesgo que tiene que ese lanzamiento no sea tan exitoso como el anterior y que entonces te bajen las ventas, ¿no? Paradox no hace esto, lo que hace es ir sacando franquicias cada año que se van acumulando sobre las franquicias anteriores y que van manteniendo el tamaño de la piscina. Cada una mantiene y la siguiente que sacan incrementa el tamaño de esa piscina. Y sobre cada una de esas franquicias luego van sacando actualizaciones y nuevos parches, nuevos contenidos, nuevas versiones del juego para que los fans de esa franquicia, de esa saga, sigan manteniendo las horas de juego semanales en ese juego y sigan incorporando parches, nuevos contenidos por los que pagan para que la compañía sobre un activo que ya tenía le siga produciendo ingresos.
Con lo cual, con la respuesta que me da la consejera delegada, interpreto que realmente el flujo de caja operativo es la mejor medida para valorar esta compañía. Aquí podemos ser más o menos agresivos, es decir, aquí realmente alguno podría coger y decir, bueno, pues yo calculo que la vida útil de los juegos en vez de 1 o 2 años, como son en la competencia, pues pueden ser a lo mejor 10 años y le divido todo el CAPEX de la compañía entre 10 y la parte la considero mantenimiento y se lo resto al flujo de caja operativo para llegar realmente a lo que sería el free cash flow para nosotros. Como yo os decía antes que los cálculos tienen que ser relativos, el múltiplo al que cotiza Paradox, a mí me interesa compararlo con lo que cotizan otras empresas de videojuegos europeas o americanas, pues yo lo que hago es decir, oye, pues la misma medida que utilice para Paradox la voy a utilizar con otras del sector, ¿no? Entonces realmente como atinar con qué parte del CAPEX, aunque ellos digan que no es nada, yo creo que una parte sí, pero puede ser mantenimiento a lo largo del tiempo con una vida útil más larga, es decir, Paradox tiene menos mantenimiento en su CAPEX que otras compañías, que es prácticamente todo, pues una pequeña parte sí, pero no sé cuánto, ¿no? Entonces lo que hago directamente es calcular el múltiplo por el flujo de caja operativo, que según lo que me dice la consejera delegada del CFO, parece que es un indicador bastante adecuado sobre el valor que genera la compañía para el accionista, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos 105 millones de acciones, están más o menos a 135 coronas, como os decía antes. Tenemos 105 millones, 105,6 millones por 135 coronas. Esto es un market cap de 14 billion en coronas, ¿no? Tiene 396 millones en caja neta. Es decir, la compañía, lo que es el EV, serían 13,8 billion y como veíamos antes, pues la compañía está generando en torno a 600 millones de flujo de caja operativo. Con lo cual, pues esto está no a PER 50, sino a unas más que aceptables 23 veces para un negocio de la calidad de Paradox y con los márgenes que tiene y con un retorno sobre el capital invertido de entre el 40 y el 70%, ¿no? Entonces, bueno, pues esto empieza a ser algo bastante más asequible, ¿no? Entonces, bueno, pues como la compañía ha mejorado mucho en los últimos tiempos y las acciones realmente no solo no han subido, sino que desde hace 1 año y medio han ido bajando, pues he ido aumentando la posición que tenemos en la compañía hasta convertirla en principal, entre las 2 principales posiciones del fondo con el 7%, ¿no? Que es una posición de bastante convicción. Entonces, bueno, pues ¿qué más os cuento? Además de que la compañía está cotizando a múltiplos bastante razonables, bueno, pues resulta que en los últimos tiempos ha venido haciendo anuncios para el año que viene que son bastante interesantes. Aquí veis el Vampire Bloodlines, que es la segunda parte del Masquerada que ya habían sacado, que había sido muy exitoso y la verdad es que tiene buena pinta para los fans. Los comentarios que he visto son bastante atractivos para el año que viene, ¿no? También van a sacar un videojuego para los fans de las mafias, que esto es un videojuego desarrollado por Romero Games. Ahora os voy a contar unas cuantas cosas de Steam y de Twitter y tal, y os hablaré de Romero, ¿no? Este es un juego que tiene muy buena pinta, es en Chicago, mafias, ley seca, que puedes hacer crecer tu mafia, Al Capone, etcétera, etcétera. Es un juego de estrategia, pero en primera persona también, que veréis que ahí se nota la mano de Romero, que es un creador muy potente de juegos en primera persona, ¿no? Este también viene para el año que viene. Y ahora sacaron una segunda parte que no es un DLC, sino que sería... DLC son contenidos descargables, downloadable content. Bueno, pues esto no es un DLC, es el del Surviving Mars, que es uno de los juegos que ellos ya tenían. Sacan una segunda parte, por decirlo así, que es pues después de un apocalipsis, pues tienes que volver a generar una civilización, montarte una ciudad, defenderte, etcétera, y esto también viene para el año que viene. Entonces, bueno, hago aquí un alto en el camino en la presentación para comentaros varias cosas que me gustaría del tema de Steam y de Twitter y todo esto para investigar esta compañía, ¿no? Como veíamos ahora, por ejemplo, pues la parte de Romero Games, pues yo como no soy un fan demasiado acérrimo del tema de los videojuegos, no conocía a Romero, y cuando veo que el Empire of Sin lo saca
John Romero, de hecho Brenda, que es la mujer, pues investigué un poco quién era este hombre y parece ser que es una eminencia en el mundo de los videojuegos porque ha desarrollado juegos tan conocidos y con tan buenas ventas como Doom, Quake. Incluso yo que no soy muy fan de los videojuegos, jugué en mi adolescencia al Quake, etcétera, y son juegos que han tenido un gran éxito porque fueron game changers en el juego en primera persona, de batallas y de ir luchando contra otros, ¿no? Siguiendo con la parte de Twitter, antes de pasar a Steam, bueno, pues quería también comentaros, bueno, como visteis aquí el perfil de Eva, aquí tenéis el perfil de Frederick, para que veáis un poco si lo queréis seguir, todas las cosas que comenta y demás. Y bueno, pues cuando yo empecé a seguir a Frederick a mediados del año pasado, en varias presentaciones que hizo algunos comentarios que, bueno, yo veía que la compañía crecía, pero la verdad es que, claro, es un poco difícil saber realmente lo que viene por delante si tú no tienes algunas pistas y no analizas un poco en detalle el tamaño de la plantilla de la compañía, los lanzamientos que van haciendo, pero siempre vi a Frederick bastante optimista sobre lo que teníamos por delante. Yo tengo aquí algunos comentarios guardados de Frederick, por ejemplo, cuando presentaron unos resultados en septiembre, y lo dijo 2 veces, ¿no? Lo dijo tanto en noviembre como en enero. Nos felicitaba el año y dijo: todavía no habéis visto nada, es decir, el año 2018 para la compañía había sido muy bueno y él ya nos estaba diciendo que lo que venía por delante, que ahora os voy a contar varias cosas que vienen por delante, pinta todavía mejor. Y en la presentación de los resultados de septiembre, que habían sido muy buenos también, dijo también, como dice Avril Lavigne en su canción, todavía no habéis visto nada, ¿no? Después, otra cosa, por ejemplo, pues cuando publicaron el Surviving Aftermath, ellos habían dicho que en la ParadoxCon, que ahora os hablaré de este evento, que iban a publicar un gran juego de estrategia. Entonces, claro, pues dices: oye, pues este juego de estrategia será el Surviving Aftermath. Pues te pones a buscar tweets y tal, los comentarios de la gente, y aquí había una persona que le preguntaba: oye, pero este juego de estrategia nuevo que vais a sacar, que ahora os hablaré de él, que se presentó ayer en la ParadoxCon, ¿es lo mismo que estáis hablando del Surviving Aftermath? Bueno, pues, y claro, ¿cómo puedes saber esto? O hablas con la compañía o vas investigando por ahí. Entonces, para eso Twitter es una herramienta muy útil, ¿no? Y Paradox dice: no es el Surviving. Surviving no es un juego de gran estrategia. Vamos a lanzar otro juego de gran estrategia en la ParadoxCon para 2020, ¿no? Bueno, pues información interesante, porque entonces empiezas a sumar que ya tienes el Empire of Sin, el Vampires Masquerada, el Surviving Aftermath, y lo que no sabíamos era el juego nuevo de estrategia para cuándo iba a ser, si 2020 o 2021, pero sabíamos que era algo diferente, con lo cual ya empiezas a sumar y empiezas a ver un poco cómo va el pipeline de lanzamientos, que, como os explicaré ahora, es muy importante el pipeline de lanzamientos, ¿no? Después, en cuanto a Steam, es bastante interesante. Bueno, veis que aquí, esto es la página principal de Steam, que está actualizada ahora mismo, y como veis, después de la ParadoxCon de ayer, Paradox está con anuncio en la portada, con rebajas del editor en la página principal de Steam para España, que si pincháis aquí en la parte de Paradox, pues veis que lo que está haciendo Paradox ahora es todos los juegos que ya tenía, aparte de anunciar las nuevas cosas que está sacando, pues todos los juegos que tenía antiguos, sobre los cuales va a empezar a sacar actualizaciones, pues poniéndolos a precios muy interesantes para aumentar esa masa crítica de jugadores, esa piscina que veíamos, ¿no? Pues el Cities a menos 66%, el Stellaris también al menos 66%, el Crusader Kings al menos 55%, y bueno, pues como veis, ofertas en todos los juegos para que eso siga teniendo una masa crítica de jugadores y que aumente un poco el público objetivo al que le pueden vender los contenidos descargables y las nuevas actualizaciones que va sacando, ¿no? La página de Steam, que Steam, pues hombre, pues Steam puede ser probablemente de los mejores negocios que existen a día de hoy en la faz de la Tierra, porque es una plataforma con coste más ligera de activos imposibles y que le cobra unos fees bastante altos a las desarrolladoras de videojuegos por comercializar a través de su plataforma. Es una plataforma desarrollada por Valve, que no cotiza, lamentablemente, y que eso ahora le quiere hacer algo de la competencia a Epic y demás, pero que es uno de los principales ahora comercializadores de videojuegos. Si no estás aquí para una desarrolladora de videojuegos, estás muerto, con lo cual tienes que asumir, es lo que pasa con Booking para los hoteles, ¿no? Tienes que pagar esas comisiones por venta. Es una página bastante interesante para investigar un poco qué tal están yendo las ventas de videojuegos, porque mira, si venís aquí a la parte de juegos, podéis ver aquí que una de las formas de ordenar es lo más vendido,
Vale, y aquí podéis ver un poco cómo están yendo las ventas, ¿no? Total Warhammer, etcétera, etcétera. Y aquí podéis ver pues que el Hearts of Iron, que es un videojuego, si no recuerdo mal, vamos a ver el pipeline del año principios de 2016, el Hearts of Iron 4, pues podéis ver que está teniendo un paquete Mobilization Pack de 46 euros, pues está en el top ventas de Steam de estos días, ¿no? El Cities al 75%, porque lo han puesto muy barato para probablemente, intuimos, sacar alguna actualización, algún contenido descargable adicional, pues a 7 euros, que venía de 30, pues está también entre las principales ventas. Entonces, bueno, el Stellaris, tal, podéis ver aquí un poco la investigación. Otra de las cosas interesantes que podéis ver aquí, en la parte de tienda, venís aquí a estadísticas y podéis ver también un poco la evolución en los juegos por picos de horas del total de Steam, y podéis ver por juego también. Es decir, jugadores actuales y en el pico de hoy, en el momento de más, que suelen ser, como veis aquí, los picos entre las 2 y las 6 de la tarde más o menos, pues podéis ver un poco los juegos más jugados y podéis ver los 100 juegos más jugados. Como veis aquí, por ejemplo, pues el Hearts of Iron sigue aquí en posiciones muy buenas cuando es un videojuego de hace pues 3-4 años. Tenemos por aquí alguno más de Paradox. El Cities Skylines, como veis, pues también sigue aquí muy fuerte, y el Europa Universalis, que ya no os digo nada, que es un juego pues de finales de 2016 también, pues también entre los más jugados, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a Steam y Twitter como plataformas para investigar un poco cosas que salen de la compañía. Y después, catalizadores cercanos. Aparte de todo esto que os comentaba del Empire of Sin, del Vaqueradas, del Vampires, perdón, el tema de mobile gaming. Como sabéis, la industria está viviendo bastantes cambios en una transición de videojuego solo PC y consolas hacia cada vez más juego móvil. Y entonces es importante estar posicionados ahí, ¿no? Aunque los fans de Paradox realmente juegan prácticamente todos en PC o en consola, realmente estar posicionado en un juego móvil es muy importante, porque tienes a empresas Android, iOS, apoyando a desarrolladores con prácticamente una capacidad ilimitada de recursos, que están sacando juegos cada vez mejores para móvil, y además el consumo, pues yendo en el metro, yendo en el tren, etcétera, etcétera, el consumo de juegos en móvil es atractivo y bastante sencillo para el usuario, y está creciendo mucho, ¿no? Entonces, como veis, Paradox aquí lo que está intentando hacer es meter una patita en ese mundo, y de hecho lo está haciendo de manera gratuita, y lo que está buscando es una especie de expansión del Stellaris específica para móvil, en la que básicamente lo que está buscando son partidas cortitas en las que tú tengas una partida de fondo de más largo plazo en la que vayas construyendo, pero que tú básicamente cuando vas en el metro, en el móvil, puedas tener batallas cortas o hacer funciones de más corta duración para ver qué tal les funciona el juego en móvil, ¿no? Lo han hecho en colaboración con una compañía de desarrollo de videojuegos específica de teléfonos móviles, y de momento yo creo que está siendo una prueba para meter una patita en esa zona y ver a futuro si ellos tienen posibilidades de desarrollar ellos juegos completos para móvil, lo cual pues me parece que es bastante interesante, ¿no? Y luego, pues, ¿qué más que os quería comentar? La compañía presenta los resultados de 2000, o sea, del tercer trimestre, porque, bueno, yo no solo me parece que la compañía está cotizando a precios atractivos, sino que, como veréis después, creo que la compañía tiene además catalizadores bastante cercanos que pueden hacer aflorar ese valor, ¿no? La compañía presenta los resultados de septiembre ahora a principios de noviembre, el 10, el 12 de noviembre, y, bueno, pues estuve viendo un poco qué tal podría venir el tercer trimestre. Como vemos aquí, ahora os explicaré, bueno, ahora que voy a hablar un poco del pipeline de lanzamientos, quiero agradecer a mi amigo Antonio que me haya ayudado con este tema del pipeline para tenerlo actualizado, ir apuntando todas las cosas que salen, porque la verdad es que me resulta muy útil. Antonio Hernández Ayuso, os recomiendo que lo sigáis. También inversor en Paradox y con el que comparto mucha información sobre esta compañía, además de con Adrián Godás, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el pipeline que teníamos nosotros antes de la ParadoxCon, y ahora os enseñaré todo lo que ha pasado este fin de semana. Entonces, bueno, como veis aquí,
bueno, pues aquí arriba tenemos los lanzamientos gordos, o sea, es decir, lo que serían los juegos nuevos, y aquí abajo tenemos lo que serían los DLCs, los Downloadable Contents, ¿no? Es decir, los packs y las actualizaciones de los juegos que van sacando. Lo más importante en la inversión en Paradox es que cuanto más grande sea esta piscina de aquí, es decir, cuantos más franquicias nuevas tengan vivas, más ingresos recurrentes pueden obtener aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues veíamos que en el año 2018 la compañía había sacado el Surviving Mars en el primer trimestre y el Battletech en el segundo trimestre, que importante, el Battletech tiene un desarrollo de otro estudio que lo hicieron en colaboración y le tenían que pagar royalties, con lo cual no todos los márgenes de Battletech vinieron para Paradox. Ahora lo han comprado el estudio y sí que ya a partir de ahora van a ser todos ingresos para Paradox. Habían sacado un videojuego en el primer trimestre y uno a medias porque no era 100% suyo en el segundo trimestre, y en el tercero solo habían sacado para el Cities, que ya es un juego que ya existía, la versión para Nintendo, que no es un juego nuevo, es simplemente poder utilizarla en otra consola más, con lo cual los ingresos de ese juego no son tan grandes. Como veis, es una compañía que venía publicando en torno a 1 o 2, en el mejor año a lo mejor pues 3 videojuegos, incluso en muchos años publicaba solo uno, ¿no? El año pasado ya publica 2 y como veis aquí, este año ha publicado la versión de consolas para el Stellaris, el Imperator Rome en el segundo trimestre, y en el tercer trimestre ha publicado el Age of Wonders Planetfall. Todavía no teníamos nada para el cuarto trimestre, antes de este fin de semana. El Age of Wonders es un videojuego que a mí en principio no me parecía muy atractivo, pero claro, pues 2 lanzamientos en el año, el Rome no había salido muy bien, las críticas fueron regulares y ya de hecho están sacando packs para actualizarlo de manera gratuita, para extender la vida de ese juego, y parece ser que ya está mejorando mucho. Y el Age of Wonders yo estaba un poco pendiente de qué tal podría haber ido, ¿no? Porque va a depender mucho los resultados de este trimestre de este lanzamiento. Bueno, pues me encuentro estudios importantes de empresas de research de videojuegos. Aquí tenéis uno de esos estudios que bueno, pues lo hace NPD Group, que es una empresa de research en general de muchos sectores, y que sus research sobre videojuegos son muy muy interesantes, podéis descargarlos, ¿no? Entonces me encuentro que en el top 20 de ventas en Estados Unidos de agosto está el Age of Wonders en el top 15. Único juego de Paradox Interactive, por supuesto, ahí, y compitiendo con estos gigantes como Electronic Arts, Nintendo, Ubisoft, Take-Two, que es el Red Dead Redemption, que es un juego de estos de $200 millones de producción, Activision Blizzard, etcétera, ¿no? Pues ahí tenemos a Age of Wonders, con lo cual digo, bueno, pues esto se ha debido vender bien. Y a continuación, en otro de los slides, me encuentro cuando, otros debutantes, por decirlo así, que han tenido un estreno muy bueno. Y me encuentro que Age of Wonders ha tenido el mejor lanzamiento en ventas en un mes en la historia de la compañía. Claro, la compañía ha tenido el Europa, ha tenido el Stellaris, ha tenido el Cities, ha tenido el Crusader, ha tenido muchos juegos muy potentes, el Imperator Rome el segundo trimestre. Me encuentro que este es el lanzamiento más potente de la compañía. Con lo cual el tercer trimestre, que en verano no solían ser, pues puede ser que venga bastante potente con este lanzamiento, ¿no? Es uno de los catalizadores que yo veo a corto plazo. Y después la ParadoxCon. Cuando yo empecé a mirar la compañía a mediados del año pasado, uno de los motivos por los que había subido tanto es porque, aparte de haber sacado unos resultados del segundo trimestre muy buenos, habían hecho bastantes anuncios en la ParadoxCon que se hizo en Estocolmo, y este año han decidido pasarla para octubre y moverla a Berlín, porque ellos tienen allí muchos fans, ¿no? en Berlín. Entonces, bueno, pues ha sido precisamente este fin de semana. Teníamos una agenda para el main stage bastante poblada para el día de ayer sábado, y para hoy domingo un poquito menos, ¿no? Pero bueno, venían bastantes cosas potentes, y bueno, pues estábamos un poco, el logotipo ya dice un poco Make History, y Freddy en su cuenta de Twitter había dicho, oye, pues esto va a ser un mind blower y demás. Y bueno, pues yo estaba un poco expectante de qué cosas querían anunciar, ¿no? Porque normalmente venía bastante completa de lanzamientos para el año siguiente y de DLCs, ¿no? Entonces, bueno, pues ya habían dicho que iban a lanzar un juego nuevo de estrategia y varios contenidos descargables. Entonces, bueno, pues como podéis ver aquí, la compañía ha anunciado bastantes cosas nuevas, que os voy a mostrar alguna. Todo esto es nuevo de la ParadoxCon. El Surviving ya era de antes, lo publicaron en Early Access. Todo esto es lo nuevo.
Bueno, pues ha sacado una expansión para el Stellaris que se llama Federation y un pack de Litoids, de meteoritos. La primera expansión para Ace of Wonders. Esto es otra buena señal, porque Ace of Wonders es un juego de agosto y que ahora mismo ya en noviembre van a sacar una primera expansión, lo cual quiere decir que ha debido tener bastante buen tirón para que saquen una expansión tan rápido, ¿no? El Battletech Heavy Metal, que tiene muy buena pinta, una expansión para el para Hearts of Iron 4, que se llama La Resistance, una expansión para el Prison Architect y el juego grande de estrategia que habían dicho que iban a lanzar, que era diferente al Surviving, que es el Crusader Kings, que llevaba mucho tiempo esperándose porque el Crusader Kings 2 es del año 2012, o sea que y aún seguían teniendo ventas. Al mismo tiempo han dicho que hasta que salga el Crusader el año que viene sacan gratis completamente el 2, para lo que os decía antes, aumentar esa masa crítica de jugadores. Todo lo que pasó en la Paradoxcon lo podéis ver en el YouTube de la compañía, que lo tenéis por aquí. Vamos a ver. La verdad es que el evento estuvo bastante bien, desde el primer momento creando bastante expectación, los escenarios los tienen muy bien montados, la música, todo lo que sacan, la verdad es que es maravilloso, ¿no? Para los aficionados a esto, la verdad es que está muy bien. Aquí tenéis el announcement del show, ¿no? Esto dura 1 hora, para que veáis un poco cómo empieza. Fue ayer. PDXCon 2019 announcement show. Please welcome your host, CEO of Paradox Interactive, Eva Ljungerud. Hi! How are you? Are you good? Good? Wow. Bueno, ahí tenemos a Eva, que es una fenómena. Esto parece que es un lanzamiento de Apple con sus iPhones, ya ves que crean mucha expectación. Lo podéis ver, es muy interesante, ahí veis todos los lanzamientos, dura 1 hora el vídeo. Yo solo os voy a mostrar 2 que me han gustado mucho. Uno es una expansión para el Battletech, que es un juego de luchas entre maquinaria, como si fuesen robots gigantes, para que veáis un poco la expansión que van a sacar, que tiene bastante buena pinta, que se llama Heavy Metal. Lo podéis ver aquí. Peggy 12. Es que es muy atractiva, a mí me parece que es muy interesante y que creo que esta expansión se va a vender muy bien. Y luego la otra que os quería enseñar es el lanzamiento gordo que han hecho, que es el del Crusader Kings 3, que era muy esperado. Bueno, cuando veáis el vídeo de la Paradoxcon veréis el montaje que hicieron saliendo el productor vestido de rey con un coro cantando en directo con velas y tal, fue una pasada, ¿no? Y aquí tenéis este lanzamiento. Peggy 16.
Young William, you are the heir to a great legacy. In time, armies of thousands will be yours to command. Knights will flock to your banner, and with the gold that will flow from your lands will come great influence. A good marriage could anchor your bloodline for generations to come and secure the throne. But the ways of power are hard, and there are many lessons to learn, young William. And today, you will learn the most important of all. Real strategy requires cunning. Bueno, como podéis ver aquí, este vídeo del lanzamiento del Crusader es un vídeo publicado ayer, al mediodía más o menos, y lleva 360.000 visualizaciones, más de 15.000 likes y 2.500 comentarios. Esto en 24 horas, en menos de 24 horas. Con lo cual podéis ver que hay bastante expectación y que esta gente tiene una masa crítica de frikis, de clientes que están esperando a abrazar sus videojuegos de manera muy hambrienta, ¿no? Lo cual es interesante. Entonces, bueno, pues claro, este videojuego, como veíais en el Twitter que os había puesto, en el que no se sabía bien si para cuándo era ese lanzamiento, que era diferente, decía, no, pues vamos a anunciar un juego nuevo, que es el Crusader, el que os acabo de enseñar. No se sabía si iba a ser para 2020 o para 2021. Entonces, claro, pues con todas estas expansiones y todos estos DLCs que han sacado, igual que os hablaba de que creía que los resultados de agosto con el tema del Age of Wonders, que se ha vendido muy bien, puede que estos resultados de este trimestre sean interesantes, lo que teníamos era un Q4 y un Q4 de 2019 bastante vacío, que normalmente venía bastante lleno de DLCs, y sabíamos que teníamos en principio 3 juegos para el año que viene. Yo esperaba que el lanzamiento nuevo viniese ya para 2021, porque 3 juegos en un año es mucho ya, ¿no? Bueno, pues resulta que si actualizamos esto, vemos que realmente han llenado de DLCs el cuarto trimestre para Navidades, y el Crusader no sabemos aún la fecha exacta, pero han dicho que en 2020, con lo cual estaríamos teniendo entre el Age of Wonders, que os acabo de decir que se vendió muy bien, y los DLCs de final de año, un final de 2019 que me parece que puede ser bastante potente, y lo de 2020 ya no sé cómo describirlo, porque como veis aquí, el mejor año, esto es una versión para consolas, no es un juego nuevo, el mejor año estaban haciendo 2 juegos, que es los mejores años de la historia, que fue final de 2018-2019, venían haciendo 2 juegos importantes al año, porque estas 2 son versiones para consolas, y tenemos 4 juegos, de los cuales el Vampire no sé qué tal saldrá, pero Crusader es un juego con una gran masa crítica de usuarios. El Surviving tiene bastante buena pinta. Estos son a lo mejor los que pueden ser más dudas, pero es que el Empire of Sin, que es el que desarrollan con Romero, tiene una pinta increíble. Creo que puede tener mucho éxito, ¿no? Entonces, claro, 4 lanzamientos grandes en un año, más todos los DLCs que vendrán después, que irán sacando. Para que os hagáis una idea, en la presentación os decía antes, como veis aquí, si veíais un poco lo que son el flujo de caja que la compañía genera en un trimestre en el que hay un lanzamiento gordo, como fue el Imperator ROM, por ejemplo, podéis ver aquí que la compañía en el segundo trimestre de este año, que es de abril a junio, que fue cuando lanzó el Imperator, la compañía produjo más de 200 millones de coronas suecas solo en 3 meses, ¿vale? Como veis, cuando no hay lanzamientos gordos, en los trimestres en los que no hay, y cuando hagáis vuestro análisis, pues veréis que realmente el flujo de caja va fluctuando en función de si hay lanzamientos gordos o no. Yo os estaba diciendo que los cálculos los estaba haciendo con el flujo de caja del año pasado, que eran 600. Este año no sé lo que harán, porque claro, con este final de año que pueden tener, pues a lo mejor se van por encima. Pero a mí me gusta mirar un poco lo que puede hacer la compañía el año que viene. 4 lanzamientos gordos, más todos los DLCs, implicaría que puede ser que tengan, a lo mejor no todo en cada trimestre, porque a lo mejor 2 lanzamientos son en el mismo trimestre, pero anualizándolo, en torno a 4 veces lo que pueden tener en un trimestre como este, en el que estaban teniendo un lanzamiento grande, que fue el Imperator. Entonces, claro, si en un trimestre de lanzamiento se hacen 200 millones, el año que viene tienen 4 lanzamientos, pues a lo mejor se van a 800 millones de flujo de caja operativo el año que viene. Con lo cual, si nosotros hacemos cuentas, habíamos hecho que
esto estaba en torno a 22 veces, pues podría ser que 105 millones de acciones por 135 coronas que esto está cotizando son 14,1 billón menos 396 millones de caja, a lo cual habría que sumar la caja que genere de ahora a final de año y a lo largo del año que viene, pero siendo prudentes vamos a dejar la caja como está. Y si se hacen 800 millones el año que viene, pues es que esto ya no está a 23 veces, está más bien a 17 veces el año que viene. Lo cual ya no es que sea un múltiplo atractivo para un negocio tan bueno como este, sino que es un múltiplo completamente ridículo y en el que habría margen para que simplemente con que el re-rate se le vaya a 25 veces, 23, 25 veces, que es lo que considero que debe estar este negocio, más el crecimiento que va a tener el año que viene, pues esto pues podría tener un upside a no muy largo plazo del 50%, ¿no? Es decir, está a 135 coronas, no es descartable que la podamos ver a lo largo del año que viene en torno a las 200 y pico coronas, ¿no? De ahí que pues con todos estos catalizadores pues nosotros hayamos aumentado mucho nuestra posición en la compañía y la tengamos ahora mismo entre las dos principales posiciones del fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, ahora cerrando el círculo con lo de la plantilla, ahora vemos con todo esto por qué ha aumentado tanto la plantilla y los gastos de personal. Estamos hablando de una compañía que tenía 137 personas en 2014, a finales de 2017 tenía 240 y ahora mismo, a mediados de 2019, veremos lo que tienen a final de año, son 450, 460 tíos allí, programadores y programadoras en plantilla, ¿no? Claro, tú duplicas la plantilla en 2 años, realmente lo que estás aumentando es tu capacidad, tu músculo de producción. Y si los estándares de calidad de la compañía están bien establecidos por el equipo gestor, prueban bien los juegos para no sacar juegos que deterioren la calidad de los estándares de la compañía, pues claro, la capacidad de producción de 450 personas es bastante mayor que la de 200 y mucho mayor que la de 100 personas, ¿no? Con lo cual, ese pipeline de lanzamientos de que antes eran capaces de producir un juego grande al año más unos cuantos DLCs y que ahora van, en principio, para 4 juegos grandes el año que viene, pues eso se va a trasladar en crecimiento en ventas y probablemente en crecimiento del valor para el accionista. Con lo cual, me parece que esto es una compañía muy ligera de activos, con unos márgenes muy buenos, que opera con un sector que tiene vientos de cola muy importantes porque en el gasto de ocio de las familias, los videojuegos, como veréis, pues le han hecho sombra incluso al cine y a las series y el gasto en videojuegos a nivel global tiene unos crecimientos muy, muy predecibles a lo largo de los años y que no dependen de ninguna variable externa. Con un management que tiene pinta de ser muy capaz de asignar muy bien el capital y con intereses muy alineados con nosotros como accionistas y que además, bueno, pues obtiene unos retornos sobre el capital muy elevados y que son reinvertibles en el propio negocio, ¿no? Entonces, es una compañía que tiene muy buenos atractivos para nosotros como inversores. Además, sus clientes reciben sus productos con los brazos abiertos, es decir, tienen una saga de fans que están esperando para comprar sus productos antes de que salgan. Y además la estrategia de maduración de los productos es de largo plazo, ¿no? Por eso empezaba titulando la presentación Paradox, estrategia e inversión a largo plazo, ¿no? Porque ellos quieren madurar esos juegos a largo plazo para que les produzcan ingresos recurrentes, ¿no? Entonces, claro, pues esto les permite centrarse en el crecimiento. Y creo que cotizando a un precio muy razonable, además de que tiene diversos catalizadores cercanos. Así que nada, eso es todo por mi parte. Esta es la compañía que quería traeros hoy, explicaros un poco por qué invertimos con ella y nada, os animo a que vosotros hagáis vuestro análisis sobre ella, que investiguéis y espero que os haya gustado. Podéis escribirme en las respuestas a este vídeo, escribirme a través de la página web, llamarme por teléfono, mandarme un correo electrónico sobre esta compañía, sobre cualquiera de las otras en las que invertimos en el Fondo de Acción Global. Y nada, pues os agradezco vuestra atención, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.